Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a nuevo video de Call of Duty Mobile informativo. Y que como ustedes saben siempre traemos la mejor información de Call of Duty Mobile, así que dejando tu poderoso like, suscripción a muerte y espero que estés pasando un muy buen inicio de año. Y que así sea todo el 2022, así que vamos a darle que es lo más importante. Bueno, primero que nada, Destro, ¿por qué estás poniendo lo que es el Call of Duty Advanced Warfare? Y me van a decir, es sencillo, o sea, básicamente el siguiente camuflaje de la serie, tanto como oro, platino, damasco, cristal de éter y obviamente el diamante, se une un nuevo camuflaje. Este camuflaje es denominado como el camuflaje Lightning. Sí, camuflaje relámpago. Y pues lo estamos visualizando entre unos cuantos camuflajes que hubieron obviamente de DLC en lo que fue Advanced Warfare. Estaba el Lightning, Nanotech y Magma. Creo que eran los tres más importantes de esta sala, obviamente, de lo que eran los camuflajes DLC del propio Advanced Warfare, que estaba súper bien. Honestamente pienso yo de que el camuflaje relámpago está bien, es un camuflaje que van a poder tener toditas las armas, posiblemente alrededor de más de 50 armas que pues han predominado completamente en el juego, que se han visualizado, que se han estado viendo. Y como ustedes saben, de momento lo último que ha salido actualmente en lo que es los tipos de camuflaje, estamos hablando de camuflaje que tienen todas las armas gratuitamente, de que tienen sus obviamente desafíos en los cuales puedes concretar para tratar de conseguirlo. Estamos hablando del cristal de éter, que fue el último antes de que agregaran el diamante, antes de que agregaran incluso el damasco, que ya sabemos que es completando todos los camuflajes platino y de oro de todas las armas. Así que vamos a ver qué se cuece conforme al camuflaje relámpago. No sé si sea por parte de zombies, pero en dado caso va a ser gratuito para todas las skins de arma. Según esto se han encontrado en los archivos del juego de la versión de China, tanto como la versión de Garena. Así que vamos a ver qué se cuece, cuáles serían las nuevas armas predominantes para la temporada 2 y conforme a la temporada número 1 del poderoso Call of Duty Mobile, que todo apremia que en el 2022 van a hacer unas cuantas pequeñas mejoras. Todo apunta de que pues lo que va a pasar con PUBG en su día, o sea, PUBG Mobile ha metido muchísimas cosas solo porque hay un nuevo PUBG compitiendo contra ellos. O sea, está el PUBG Mobile y está el New State, que es de Krafton. Es lo mismo que va a pasar con Call of Duty, o sea, Tencent va a competir contra el propio Call of Duty 2022 cuando logra salir. Si es que logra salir en este año, que lo más probable es que sí sea, o miremos betas incluso. Así que tienen mucho tiempo para tratar de mejorar y tratar de aguantar a la gente que no se vaya al nuevo Call of Duty. Posiblemente lo haya, y si es mejor gráficamente y establemente como lo hemos visualizado hasta donde lo sabemos hasta ahora, pues puede que sí lo sea. Pero bueno, hay que esperar y vamos a ver qué se cuece conforme a esto. Así que de momento lo que sabemos que va a llegar actualmente para esta temporada 1 2022 es una mega actualización con 2 armas, no solo 2 armas, según he estado visualizando también va a haber rendimientos, bans en rankeds, skill based matchmaking, que va a ser enfocado completamente a eso. Ya no va a haber bots, porque como ustedes saben, hace algunas que otras temporadas atrás han estado incluyendo bots en básicamente partidas de rankeds. Es que de viaje se nota. Además de que tiene que parar completamente ese timing de estar esperando tanto tiempo estando en ligas bajas, tanto como en ligas altas como en ligas bajas. El tiempo de cooldown, o mejor dicho, el tiempo de espera para tener una partida de ranked es gravemente demasiado. Estamos hablando más de 300 o 500 segundos. Y no estoy de broma, porque la vez pasada estábamos encontrando de 4 personas y en dado caso no encontraba. Yo sigo apuntando de que si la gente juega en equipo, no importa si los emparejan con equipo o no equipo. Al fin y al cabo, es muy rara la gente que juega en equipo, pero también la gente que juega individual tiene que aprender a jugar de esta manera. Sé que va a ser un poco desequilibrado, pero prefiero que haya skill based matchmaking completamente, no solo se enfoque completa a lo que es el propio rango, porque si vas a completar el rango en sí, no va a venir de lleno para nada. O sea, en serio, hay mejor skill based matchmaking incluso en lo que son los Call of Duty de PC o consola, porque en el mobile no hay, cuando hay rankeds y hay públicas, es lo que digo yo. Que se enfoque completamente a lo que es el KD, el índice de victorias o el índice de precisión del propio jugador, para que haya partidas de competitivo más balanceadas, que es lo que todo el mundo quiere, y también eliminando completamente los bots. Así que esto tiene que parar completamente conforme al skill based matchmaking y a las rankeds. Por eso es que ya nadie está jugando muchas rankeds y a lo mucho está jugando Battle Royale para tratar de jugar y solventar lo que es la mini versión que hay sobre el propio juego, y son cositas de la vida. Y bueno, se viene el último camuflaje posiblemente de la serie, que pues se ha conseguido conforme a ello de que salió la primera ronda, obviamente, de lo que fue los camuflajes, los primeros 3 camuflajes, platino, damasco y obviamente el oro. Y bueno, se viene otro camuflaje, en dado caso sería, y el que estamos hablando, sería el número 6 de los camuflajes actuales del propio juego. ¿Por qué puse Advanced Warfare? Básicamente porque me dio la nostalgia y porque pienso que es uno de los Call of Duty que no está tan... está muy infravalorado, cuando en realidad
para serles sincero, fue un muy buen Call of Duty cuando salió, a mi gusto. Entonces son cositas de la vida. Además de que tenemos muy a detalle lo que va a pasar actualmente con el medio, así que vamos a ver qué se cuece en este 2022. Quedan poco menos de 2 semanas, bueno, en realidad son 3 porque son 19 días, así que 2 semanas y un cachito para que salgamos con la temporada 1 2022, que tal vez puede que sea mejor que la del año 2021 cuando empezó con The New Order. Así que habiendo dicho eso completamente, creo que me he enfocado a todo el detalle sobre lo que ha estado pasando actualmente en Call of Duty Mobile y lo que le han preguntado a los desarrolladores. Pero seamos sinceros, el juego está muy bajo, tanto como de creador de contenido, al igual que, bueno, básicamente las personas que están conectadas diariamente. No es lo mismo cuando empezó, no es lo mismo cuando estaba la temporada Tokyo 3 Escape, la Season 3, básicamente no es lo mismo, hay muy poca gente, se nota completamente en el juego de que la tasa de interés del juego ha bajado muchísimo, porque como yo les he mencionado, un Call of Duty tiene una vida de posiblemente 2 años o 1 año y medio, y es el día de que sí ha estado muy baja la repercusión sobre el propio medio de Call of Duty Mobile. Y para los que dicen que no, en serio, ¿han jugado una vez un Call of Duty, loco? En serio, ¿lo han visto alguna vez? O sea, ¿lo han jugado? Recuerden de que Activision tiene muy concretamente poder revivir el juego, trayendo, claro que sí, un juego, lo que es casi anual. Y pues Call of Duty Mobile ha sido el único juego que lo han podido lograr revivir después de muchas cosas, porque ha tenido sus altos y bajos como cualquier tipo de juego. Pero aquí seguimos y seguimos trayendo el contenido. ¿Por qué? Porque me encanta el Call of Duty. El mobile es un breve ejemplo de que si haces algo bien y si traes un juego AAA, todo puede salir muy bien. Y es lo que ha demostrado Call of Duty Mobile. Que pese a ello es el mejor Call of Duty hasta la fecha y a niveles gratuitos. ¿Por qué? Porque tiene las mejores cosas, la mejor ambientación. Tiene los mejores mapas de Black Ops, los mejores mapas de Modern Warfare, unos que otros inclusivos, obviamente, de lo que son los mapas actuales de Modern Warfare 2019, las armas de Modern Warfare 2019, incluso armas de Black Ops 3, una que otra de Black Ops 4, entre otras cositas de Modern Warfare. Ha unido los mejores mapas de la serie y de la saga en un solo juego, y eso se agradece. Pero tenemos que ser sinceros, y es que Call of Duty está pasando página de una mala manera, y el tiempo lo está obviamente golpeando muy fuerte. No estoy diciendo que esté muerto, al contrario, siempre va a estar vivo, porque es un juego free to play. Además de ello, hay mucha gente que no lo ha jugado porque no tenía las experiencias, obviamente, de optimización, y teniendo en cuenta de que dentro de poco vamos a tener un cambio de optimización y de espacio en el juego, todo apunta a que va a ser mucho mejor, que es lo que estábamos esperando. Así que bueno, si te ha gustado este pedazo de video, deja tu poderoso like, suscríbete a muerte, que es lo más importante, activa la campanita y nos vemos en el próximo video. Soy Destro32, que 14 me los acompañé. Hasta la próxima. Adiós.